días, hermanos. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios porque estamos aquí en su casa nuevamente. Dios ha sido bueno con nosotros y por su misericordia es que estamos aquí. Vamos a tener la oración inicial y nos vamos a poner de pie, por favor. Sean bienvenidos todos, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes que nada te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque nos permitiste amanecer un día más, nos permitiste estar en paz el día de hoy y estamos aquí otra vez en tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado, si hemos pecado delante de ti. Te rogamos que nos perdones, Señor, que continúes teniendo misericordia, Señor, que has sido grande con nosotros y sabemos que seguirás siendo grande. Te pedimos que recibas las alabanzas, que recibas la adoración, que recibas las ofrendas, todo lo que todos los hermanos y todos nosotros venimos a hacer el día de hoy. Te pedimos que nos permitas salir edificados, que nos permitas aprender, que nos permitas que toque nuestro corazón, Señor, que podamos salir de aquí humillados, pero también perdonados y edificados, Señor, por el poder de tu Espíritu y por tu amor. Te damos gracias por todo, te bendecimos, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 92, 1-3, dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Hermanos, nuevamente les damos la bienvenida a todos. Ojalá que vengan todos con muchas bendiciones de Dios. Y vamos a comenzar el servicio dándonos entre todos la bienvenida con el himno número 635. Bienvenido. 635. Aprovechen a saludarse, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a entonar otro himno. El himno número 89. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar
Vamos a seguir alabando a Dios con nuestras voces y cantemos, hermanos, el himno número 47. Grandes y maravillosas son. Nuevamente damos la bienvenida a todos los hermanos, miembros de la iglesia, visitantes. Pues el día de hoy este servicio pues ha correspondido que lo dirija el comité de misiones, ¿verdad? Y queríamos compartir una pequeña lectura que vamos a encontrar en Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 20. Podemos empezar desde el versículo 10, por favor. Por favor, pónganse de pie, hermanos. Desde el versículo 10 hasta el 20. Amén, hermanos. Bueno, vamos a leer todos juntos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que vuestro fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Y pues estas palabras las escribió el apóstol Pablo, porque él precisamente pues era
pues un misionero, ¿verdad? Y él recibía una ofrenda, más o menos como lo que esta iglesia hace, de dar ofrenda a los misioneros, y la recibía de parte de la iglesia de Filipos. Y les dice esto, ¿va? Y entonces pónganse a pensar ustedes, o recordemos nosotros, ¿verdad? Esto que le escribe Pablo a esta iglesia de Filipos, los misioneros que esta iglesia sostiene, seguramente lo sienten también acerca de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos? Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, cuando nosotros apoyamos misiones, lo que estamos haciendo es hacer que abunde fruto en nuestra cuenta, ¿va? Y dice aquí, lo que enviasteis, hermanos, lo que esta iglesia envía, dice, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y qué bendición, ¿verdad? La que nos promete la palabra de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a entonar otro himno, hermanos. Jehová es mi luz y salvación. Himno número 52. Bueno, hermanos, nuevamente, pues de parte del Comité de Misiones vamos a presentar el informe. No sé si pudieran, por favor, los hermanos de los visuales. El informe de misiones para el mes de diciembre del 2025. Tuvimos un saldo anterior de 1,10 centavos, fue lo que quedó. Ingresos del mes fue de 4.428,90 centavos. Enviado a los misioneros fue de 4.430. A cada familia se le envió 2.215 exactos. Saldo para este mes es de 0. Familia Ramírez nos dice: muchas gracias, hermanos, Iglesia Centroamericana El Cordero de Dios. Apreciamos mucho su fidelidad en invertir en la obra de Dios en España. Por la gracia de Dios, las actividades especiales de Navidad y fin de año nos ha dado la oportunidad de dar a conocer a Señor Jesús. Familia Ramírez. Juan David, familiar de unos hermanos miembros de la iglesia en Santander, estuvo de visita, escuchó el Evangelio, quiso orar invitando al Señor Jesús y venir a su vida. Todavía tenemos unos pocos calendarios de saco con una lectura bíblica y devocional para cada día del año. Muchos cientos de ellos ya han llegado a las manos de aquellos que lo han recibido. Unos pocos han sido rechazados. Confiamos la siembra de la palabra resulte para vida eterna en muchos. En el amor de Jesucristo, con mucha gratitud, Sergio y Miriam Ramírez sirviendo en España. Y también, pues, de parte de la familia Boch Citán, desde Plasencia, Belice, 17 de enero de 2026.
Apreciables hermanos, les enviamos un saludo muy cordial en este primer domingo de misiones del nuevo año. Que el Señor siga bendiciendo a la iglesia y que el Evangelio se siga anunciando a todas las naciones. Damos gracias al Señor porque su fidelidad durante el 2025 fue asombrosa. Sus cuidados, su provisión, sus misericordias han sido nuevas cada mañana. Confiamos plenamente que en este año no será menos porque sus promesas nunca fallan. También queremos agradecer de manera muy especial a cada uno de ustedes por todo el apoyo que nos han dado y una y otra vez. Gracias, hermanos. Pedimos que sigan orando por nuestros proyectos con los niños en cada aldea. Hemos iniciado el año explicando nuevamente el plan de salvación y el día de hoy 15 de nuestros alumnos recibieron a Cristo. Alabado sea el Señor. Pedimos que oren para que más almas rindan sus vidas al Señor. El 19 y 20 de marzo estaré dando el primer seminario para 25 pastores en el distrito del Cayo con el apoyo del Ministerio En Contacto. Que Dios me use para poder rectificar la vida de los pastores. Oren por nuestra salud. Mi esposa tiene cita médica la próxima semana. Pedimos que todo salga bien. Hermanos, que el Señor los bendiga y que los siga usando en este nuevo año. Atentamente, familia Bosch. También, hermanos, pues tenemos una información para la iglesia. No sé si, hermana. El Señor les bendiga, hermanos. Buen día. Qué bueno saludarles de parte del Señor en esta mañana, agradeciéndole al Señor por la forma en que nos ha bendecido con el grupo del Comité de Misiones durante todo este tiempo. Estábamos haciendo cuentas que el Comité de Misiones este año está cumpliendo 41 años de estar sirviendo al Señor. Y alabamos el nombre del Señor porque su fidelidad ha sido muy grande. Pero hemos recibido de parte de los hermanos del Consejo General de las Iglesias Centroamericanas una carta donde nos están motivando a las iglesias porque se están dando cuenta que muchas iglesias no tienen comité de misiones, no están haciendo evangelismo ni están trabajando en las áreas en que se necesita para seguir proclamando el mensaje del Señor. Entonces, a partir de la pandemia para esta parte, se creó una agencia, es la agencia AMIC, si ustedes pueden ver ahí las siglas, es la Agencia Misionera de la Iglesia Centroamericana, que está avalada por CEGIC. CEGIC es el Consejo Evangélico de las Iglesias Centroamericanas. Entonces, aquí en esta agencia misionera, es la que está enviando directamente de miembros de iglesias centroamericanas, los están enviando como misioneros a diferentes lugares. Entonces nos han pedido, esto ya lleva algunos años, ustedes se recordarán que hay 2 ofrendas que se reciben durante el año. Una ofrenda se recibe en el mes de marzo, el segundo domingo del mes, y otra se recibe en septiembre. Es específicamente para esta agencia misionera, para que ellos puedan seguir ayudando y colaborando con estos hermanos. Nosotros esta mañana lo que tenemos es alabanza, exaltación al Señor, porque somos una iglesia misionera. No podemos decir que no estamos cumpliendo con esa área que el Señor le ha dejado a la iglesia de ir y predicar el mensaje del Señor. ¿Oyeron cuántos niños entregaron su vida al Señor en la clase del hermano? 15. ¿Qué es eso, hermanos? Es gozo, es alegría. Estamos trabajando. No podemos estar en el campo, pero somos parte del trabajo que el Señor está utilizando para que su palabra llegue. El hermano Ramírez contó que entregaron los calendarios. Ustedes saben que ellos no tienen libertad de ir puerta en puerta y tocar, y somos cristianos evangélicos y venimos a dar la palabra. Ellos no lo pueden hacer así, pero con cada calendario que entregan, la palabra va. ¿Oyeron que llegó un visitante y qué hizo ese visitante? Entregó su vida a Cristo.
Hermanos, estamos cumpliendo y alabamos el nombre del Señor por eso. Entonces, ahora viene otro reto. Necesitamos empezar a pedirle al Señor que nos dirija para que cuando recibamos la ofrenda del mes de marzo, que es la que nos viene ahorita, específicamente para la agencia AMIC, nosotros estemos preparados. No vamos a dejar de ofrendar para los hermanos Ramírez, no vamos a dejar de ofrendar para los hermanos Bosch. Nuestra meta sigue firme. Y tenemos la bendición del Señor que antes existía una agencia que era la agencia AMI, y a través de ellos se les daba la ofrenda a nuestros hermanos americanos, a nuestros hermanos, porque habían otros que estábamos ayudando. Pero no, nació en el corazón de hermano Pablo el que diéramos personalmente. Cuando uno manda ofrenda a estas agencias, ellos reciben todo y lo distribuyen entre todos. Entonces les va tocando un poquito. Entonces ya no se cumple con la meta que la Iglesia Centroamericana del Cordero de Dios tenía de enviar a los hermanos Ramírez y a los hermanos Bosch. Nosotros con ellos tenemos cuenta personal y cada vez que se deposita en la cuenta de cada uno de ellos. Esa ha sido una bendición, hermanos. El Señor ha bendecido a la iglesia porque hemos comprendido que somos una iglesia misionera. Alabamos al Señor porque estamos cumpliendo el mandato que Él dejó de ir y predicar el Evangelio. Entonces queremos motivarlos, hermanos. Empiece a preparar su ofrenda para el mes de marzo. Necesitamos pedirle al Señor, aparte de lo que usted da para los hermanos Ramírez y para los hermanos Bosch, esta es extra. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos están pidiendo? Eso es lo que pide el CEGIC, que es el Consejo de las Iglesias Evangélicas Centroamericanas, a cada iglesia. Cada iglesia debe ofrendar 2 veces al año. Una vez en el mes de marzo y otra vez en el mes de septiembre. Entonces queremos invitarlos, hermanos, para que usted proponga en su corazón el deseo de seguir dándole al Señor. Acaba de leernos nuestro hermano Ludwig, ¿verdad? Decía Pablo, no les pido porque necesito, les pido porque eso va a abundar para ganancia de ustedes, porque mientras más le damos al Señor, más nos bendice Él. ¿Alguno de los hermanos que ha estado ofrendando se ha quedado sin comer? ¿Verdad que no, hermanos? Mientras le damos al Señor, Él se encarga de nuestras cosas. Entonces queremos pedirles que ahora nos ayuden y vamos a estarles recordando cada tercer domingo del mes, de ahorita en enero, febrero, y en marzo, el segundo domingo, estaremos recibiendo esa ofrenda. Y nosotros, para misiones de nuestra iglesia, siempre lo estaremos recibiendo el tercer domingo de cada mes. Ahora, hermanos, la agencia misionera tiene varios hermanos que están trabajando en diferentes lugares. Y nos están pidiendo que oremos y ofrendemos para ellos. Entonces vamos a traer más adelante una lista de los hermanos que están trabajando, dónde están trabajando y qué es lo que necesitan. Por si más adelante el Señor abre la puerta, seguiremos ofrendando. ¿O ya se cansó de ofrendar, hermano? Ya se cansó de decir, bueno, con 2 que demos es suficiente. ¿Verdad que no? El Evangelio tiene que correr y tiene que llegar a todos lados del mundo. Pero empecemos con lo nuestro, ¿verdad? Si hay familiares que no conocen al Señor, necesitamos empezar a orar por ellos. Entonces voy a pedirle a los hermanos diáconos que por favor pasen para recibir la ofrenda de misiones, y en esta oportunidad voy a orar para pedirle al Señor que bendiga la ofrenda, que bendiga a los hermanos Bosch, que bendiga a los hermanos Ramírez y que bendiga a la agencia misionera de las iglesias centroamericanas. Voy a pedirles que se pongan de pie y vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Padre que estás en gloria, queremos darte muchas gracias esta mañana por las noticias que hemos oído de nuestros hermanos Ramírez. Gracias porque las actividades de Navidad y Año Nuevo fueron una bendición. Y sobre todo, bendito Dios, porque esos calendarios que se han entregado llevan inscrita tu palabra.
Y sabemos que ha sido el medio para que los hermanos Ramírez puedan seguir testificando en Santander, España. Queremos clamar, bendito Dios, que cada persona que recibió un calendario, que no te conoce, que no sabe quién eres tú puedas usar ese material para que esta persona pueda entender que existes, que eres real y que estás pendiente de la vida de ellos. Te damos muchas gracias por el hermano que abrió su corazón para que tú vinieras a morar en él. Dale fuerza, bendito Dios, para que él pueda seguir adelante confiando en tu misericordia, buscando siempre tu rostro. Dale fuerza, dale aliento. Tú sabes que esta es la etapa en que el enemigo viene y roba la semilla, pero queremos pedirte que esa semilla crezca, que esa semilla germine y que no solamente él pueda venir a tus pies, sino toda su familia. Tú eres poderoso, bendito Dios. Padre del cielo, te damos gracias por las alabanzas de nuestro hermano Boch. Gracias porque el hermano Byron ha visto tu gloria en este tiempo y gracias por la vida de esos 15 niños que vinieron delante de ti. Gracias porque esas son joyas preciosas en tus manos y es el camino para que muchos vengan a ti. Cuando los niños te reciben, son obedientes, son especiales, aprenden a buscarte y acercarse a ti. Te pedimos por la familia de cada uno de esos niños, que cada uno de ellos pueda tener la confianza de hablar con sus padres, con sus familiares y mencionar que tú eres la razón de su luz, tú eres la razón de su vida y que puedes ayudarles grandemente. Tú sabes que el trabajo que los hermanos Boch están haciendo y los hermanos Ramírez en España es grande. Guíalos, bendícelos, ayúdalos, sosténlos, dales la fuerza que necesitan, bendito Dios, y permite que cada uno de ellos sigan adelante. El hermano Byron dijo que el 19 y 20 de marzo tiene unas conferencias que dar a pastores. Te suplicamos, bendito Dios, que uses a nuestro hermano Byron, que le des fuerza para animar, para levantar, para ayudar a los hermanos pastores, para que tomen la decisión de ser misioneros también y de poder seguir predicando tu palabra. Nosotros sabemos que estamos en el último tiempo y necesitamos que todas las personas conozcan quién eres tú. Te damos muchas gracias por esta iglesia. Te damos gracias por cada hermano que ofrenda, que ha puesto en su corazón el deseo de compartir para los hermanos Ramírez y para los hermanos Boch en Belice. Ahora, Padre Santísimo, queremos pedirte por esta agencia misionera de la Iglesia Centroamericana, AMIC, que tú puedas seguir ayudando. Tú sabes que hay un despertar para que cada iglesia pueda tener su comité de misiones, pueda ofrendar a hermanos que han sido enviados a trabajar a través de esta agencia. Nosotros te queremos dar gracias por esos 41 años de fidelidad que tú has tenido de esta iglesia para que puedas seguir ofrendando. Gracias porque estamos cumpliendo con la gran comisión. Pero tú sabes que hace falta mucho. Hay muchas iglesias en Guatemala, iglesias evangélicas centroamericanas que todavía no tienen noción de qué es misiones, no tienen un comité, no están ofrendando para que los hermanos que están trabajando puedan tener lo necesario. Motiva a tu pueblo donde quiera que haya una iglesia, que de veras, Señor, sientan la necesidad de buscarte, de acercarse a ti. Y gracias, porque yo sé que tú escuchas la oración. Ahora pido, bendito Dios, que cada hermano que está aquí presente pueda poner en su corazón el deseo de ofrendar. Necesitamos recibir 2 ofrendas este año para la agencia misionera de la Iglesia Centroamericana. Y la primera ofrenda es para marzo. Permite que cada hermano piense, decida cuánto va a dar y que en el transcurso de este tiempo tú toques su corazón, toques su mente y le proveas para que pueda dar una buena ofrenda para honra y gloria de tu nombre. Ahora, Padre bendito, vamos a recibir la ofrenda de nuestra iglesia, que es la que se recibe cada tercer domingo del mes, para poder mandarla a los hermanos Boch y a los hermanos Ramírez. Permite que demos con libertad,
que demos de nuestro corazón y gracias porque siga recibiendo en olor grato nuestra alabanza, nuestro trabajo, nuestras oraciones y también nuestras ofrendas. Te amamos y te bendecimos. Agradecemos todo en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Hermanos, no sé si los niños van a salir a clase. Sí. Pueden pasar a su salón, por favor. Gracias. Hermanos, vamos a tener pues ahora una lectura bíblica, la cual está en el libro de Josué, capítulo 9, versículos 1 al 14. Cuando lo tengan, pongámonos de pie, hermanos. ¿Lo leemos todos juntos, hermano? Amén, hermanos. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: Quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama, y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: Tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: Nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Amén, Amén, hermanos. Así como estamos, vamos a orar por la pena.
Padre nuestro que estás en el cielo, Señor amado, te damos gracias, Señor, por tenernos aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque solo tú permites poder escuchar tu palabra, Señor, y nos das la voluntad, Señor, en nuestros corazones para poder venir aquí a tu casa. Señor amado, en esta mañana ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestro hermano Josué, porque él trae la palabra, Señor. Bendice a él y a su esposa y a sus seres queridos. Señor amado, danos un corazón alegre, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Padre, para poder comprender tu palabra, Señor, y para que atesoremos y que nos vayamos edificados de ti. Señor amado, te damos gracias, te glorificamos en tu nombre, Señor. Amén. Pueden sentarse. Dejamos de tiempo para el hermano José. Sí, por favor. Unos. Hermanos, buenos días. No sé si me escuchan hasta allá atrás. ¿Bien? ¿Sí? Qué bueno. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Josué. Como ustedes ya pudieron leer ahí algunos versículos, vamos a estar leyendo también otros versículos también en el libro de Josué. No sé cuántos de los que están acá alguna vez han leído el libro de Josué, todos los capítulos del libro de Josué. No se escucha mucho. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, voy a dar más fuerte. No sé cuántos de los que están acá, hermanos, han leído alguna vez el libro de Josué completamente. Amén. ¿Alguna vez ha leído el libro de Josué de corrido? Todos los capítulos en una sola lectura. ¿Sí? Algunos, excelente. Algunos no. Yo le recomiendo que lea en alguna ocasión todos los libros de la Biblia, o sea, un capítulo, libro por libro, si puede leerlo de una sola vez. Ahora, no quiere decir que sea la única forma de leer la Biblia, pero ayuda porque cuando usted lee todo el capítulo en una sola lectura, usted puede no perder el hilo de la lectura que usted está llevando. Por ejemplo, cuando usted mira una película, no la mira en 10 días, ¿verdad? Porque usted tal vez una película de 2 horas la mira de un solo, ¿no? Tal vez la divide en 2, ¿no? En máximo 3. Pero si usted va 10 días viendo la película, probablemente cuando usted llega al 10º día, usted ya no se recuerda de lo que pasó el primer día que comenzó a ver la película, probablemente. Y ahora imagínese si usted va leyendo capítulo por capítulo y encuentra, por ejemplo, así como el libro de Josué, que tiene, ¿cuántos capítulos tiene? 24 capítulos. Ahora imagínense, cuando usted comenzó a leer capítulo por capítulo el libro de Josué y llega al día 24, ¿se recordará de lo que pasó el capítulo 1? Probablemente no. Tal vez usted va subrayando. A algunos no les gusta subrayar la Biblia. Y está bien, ¿no? Tal vez lo va apuntando. Pero el punto es que le recomiendo que usted pueda leer de vez en cuando un libro de la Biblia completo. Todo de un solo. Para poder comprender de mejor forma cómo va desarrollándose esa unidad literaria. Ahora, cuando usted lee el libro de Josué, hay 2 acontecimientos que rompen o que son tan diferentes de la línea que trae el libro de Josué. El libro de Josué se caracteriza por victoria. Usted puede leer el libro de Josué y se va a dar cuenta que se caracteriza por la victoria. Hay victoria. Hay obras, Dios va dando la victoria, ya sea por medio de milagros o ya sea por medio de la lucha, la pelea del pueblo de Israel con las naciones que está conquistando. Pero usted lee y se da cuenta que solamente hay una derrota en todo el libro de Josué.
Solo hay una derrota y solamente hay un acontecimiento como el que leímos hace un momento, que podríamos decir en cierta manera también es una derrota. Pero de ahí los 24 capítulos hablan de victoria. Cómo conquista la tierra que el Señor había prometido hace muchos años. Y es maravilloso. Yo le recomiendo leer nuevamente el libro de Josué, porque lo anima a uno. Lo anima. Realmente, ver que a veces nosotros en la vida cristiana decimos, no, es que a veces las cosas no van a pasar bien, es que a veces las cosas van a salir mal. Lea el libro de Josué y se va a dar cuenta que tenemos un Dios que da muchas victorias. Es un Dios que da victorias y que se complace en darle victorias a su pueblo en base a las promesas que Él ha hecho, y da mucha esperanza, da mucho ánimo, da mucha fortaleza saber que en base a las promesas de Dios nosotros podemos dormir seguros, descansar seguros, porque lo que Dios promete lo cumple. Al final del libro hay otro acontecimiento que a mí me gusta mucho, y es que usted viene leyendo, como les digo, le animo a leer el libro de Josué de un solo, y de repente ya llegando al final del libro hay un acontecimiento que a uno nos sorprende, y es que entierran los huesos de José en la tierra prometida. Y eso es maravilloso, porque uno dice, José durmió con la confianza de que Dios iba a cumplir sus promesas. ¿Cuánto tiempo pasó? Como 500, 600 años después de que José había muerto, para que se llegara a enterrar en esa tierra sus huesos. Y todo el libro se caracteriza por victoria, pero sobre todo esta victoria se basa en un Dios que cumple su palabra. Un Dios que lo que dice lo cumple. Lo prometido, Él lo hace. Aún pasen muchos años, aún el pueblo no sea obediente, aún a pesar de todo, Dios cumple su promesa. Como les decía hace un momento, hay dos acontecimientos que rompen esa línea, ¿no? Que son diferentes en todo el libro de Josué. Y el primero es cuando el pueblo de Israel tiene su primera derrota. La única derrota, si lo podemos decir así, la única derrota en todo el libro de Josué. Y es cuando pelean contra la ciudad de Ai y pierden. Eso está en el capítulo 7. Y vayamos ahí, vamos a estar viendo, como les dije, tanto el capítulo 9, pero también vamos a ver el capítulo 7. Ver estos dos acontecimientos que la Biblia nos narra y que están ahí por una razón, ¿no? Una razón. Capítulo 7. Antes del capítulo 7, el pueblo viene de una victoria formidable. Yo creo que usted lo ha escuchado, cómo fue destruida la ciudad de Jericó. ¿Alguien de ustedes se recordará todavía? ¿Sí se recuerdan? ¿Cuántas vueltas dio el pueblo de Israel? ¿Y el último día? Muy bien, usted se recuerda, qué bueno. ¿Y qué pasó? Se cayeron los muros, muy bien. Y hubo una gran victoria. Usted se recordará también de que hubo una familia que se salvó de todo Jericó, ¿verdad? Que era de Rahab y su familia. Fueron salvos, ¿no? Entonces el pueblo viene de esta gran victoria. Hay que tomar en cuenta de que en la región cananea, o en esta región cananea, existen diferentes tribus que conformaban esta que se le llaman cananeos, ¿no? Están los heteos, los filisteos, los jebuseos, hay muchas, pero se les dice cananeos porque todos estaban en la misma región, Canaán. En ese tiempo, hermanos, cada ciudad tenía su propio rey, así que encontramos un montón de ciudades-estado, ¿no? La ciudad de Jericó, por ejemplo, era una ciudad real, una ciudad importante, y es la primera ciudad que se enfrenta al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel va a entrar directamente al centro de toda la región cananea. De ahí va a terminar el libro de Josué, estando en el centro, y luego va a ir conquistando para las tribus que iban a estar en el lado norte, iban a conquistar el norte, y las tribus que iban a conquistar la parte sur, pues iban a empezar a expandirse al sur. Pero
el libro de Josué se va a centrar cómo la nación de Israel entra al centro de Canaán y de ahí va a empezar a expandirse hasta conquistar toda la tierra. Entonces la primera ciudad que está en ese camino para llegar al centro, finalizando en Jerusalén, el centro, está esa última ciudad de las últimas que se van a conquistar en el libro de Josué, la primera ciudad es Jericó. El punto es que la ciudad de Jericó es una ciudad importante para los cananeos. Primero porque es una ciudad real, es una ciudad amurallada, es una fortaleza y que tiene relación tanto con las demás ciudades, pero también con con Egipto. Recuérdese que ya pasaron más o menos más de 40 años desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, porque usted se recordará que es por castigo, por consecuencia de su pecado y de su incredulidad, el pueblo tuvo que estar 40 años en el desierto. Más o menos se puede calcular que la invasión, el llegar a esta región fue más o menos en el año 1400 antes de Cristo. Hay muchas razones por las cuales se puede llegar a estas fechas y una de tantas razones es porque hay correspondencia, no cartas, donde se puede descubrir que el rey de Jericó tenía cierta comunicación con el faraón, ¿no? Entonces hay cartas, pero se acaba la correspondencia más o menos en el año 1400 antes de Cristo. Ya no hay más correspondencia. Entonces se cree que fue cuando pues Jericó fue destruida, porque ya no hubo más correspondencia con Egipto. Bueno, ellos llegan, ha pasado todo esto y tienen que emprender ahora contra otra ciudad que se llama Ai. Esta ciudad es pequeña a comparación de Jericó. Tiene menos habitantes, es más pequeña, es menos fuerte. Y entonces en el capítulo 7 se nos narra que después de haber evaluado la situación, se le informa a Josué que no es necesario que vaya todo el pueblo, que no es necesario que vaya todo el ejército. Con algunas tribus que vayan, va a haber una victoria. Así que ellos deciden, en base a esa evaluación, ir a la guerra contra Ai, ¿no? Ai. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? Pero los hijos de Israel cometieron, pero pasa algo, ¿no? Y eso lo comienza el capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Ahora, ¿qué pasó? Interesante, no nos saltamos lo que había pasado. Lo que pasó fue, y ahí usted lo puede leer, es que perdieron. Perdieron contra la ciudad de Ai. Ciudad más pequeña que Jericó. Ciudad que no era necesario llevar a todo el pueblo, según la estimación de los guerreros de esta ciudad, pero perdieron. Y la Biblia nos dice que en esta derrota murieron más o menos 36 personas. Claramente uno dice en una guerra mueren miles de personas, cientos de personas, 36 personas pues no es tan importante. Sin embargo, póngase a pensar si una de esas 36 personas fuera un ser querido suyo, creo que entonces ya no sería tan relativo, pocas personas, ¿no? El punto acá es que perdieron. Y Josué viene y consulta al Señor. Consulta al Señor en el versículo 6, rompen sus vestidos porque vienen en victoria, ¿no? Han vencido, han ganado, han destruido a los demás, a Jericó, que es una ciudad importantísima, y de repente vienen a perder. Y genera confusión en la nación de Israel. ¿Pero por qué perdieron? Bueno, usted lo sabe. Porque la ira del Señor se encendió contra ellos. ¿Y por qué se encendió la ira del Señor contra ellos? Porque Acán había tomado del anatema. Ahí se refiere a que Dios había dicho que de la ciudad de Jericó no se tomara nada, todo se quemara, no quedara nada. Y el oro, la plata, las cosas preciosas fueran llevadas, pero a la casa del Señor. En ese caso era el tabernáculo, porque no había todavía templo.
pero el pueblo no podía tomar nada, absolutamente nada de este lugar, porque estaba maldito, por su anatema, estaba maldito. Pero Acán desobedece. Ahora el punto es que Acán sabía esto. Acán sabía que no debía tomar lo que se nos menciona acá. Él lo sabía. Ya se había mencionado en los versículos anteriores. Se nos había mencionado que no se podía tomar nada que estuviera ahí. Capítulo 6, versículo 17, se lo leo, dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. ¿No? Sabían, se había advertido antes. Ahora es bien interesante porque Acán fue el que pecó. Se llega a la conclusión de que tal vez, si bien es cierto, su familia no participó en el acto de robar, pero sí se puede llegar a la conclusión que su familia sabía lo que él estaba haciendo. Probablemente no lo tomaron con Acán, pero sí sabían lo que Acán estaba haciendo y de igual forma lo encubrieron. Por eso al final el castigo no solo es para Acán, sino para toda su familia. Pero ve acá, hermano, es interesante cómo el pecado de una persona, de una familia, afectó a todo un pueblo. Porque la derrota no fue solamente para Acán y su familia, sino fue una derrota para todo el pueblo. Para todo el pueblo. ¿Y por qué? Porque el Señor había dicho que al alguien tomar esto iba a contaminar a todo el pueblo. Ahora, ¿qué nos enfatiza este pasaje? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se resalta? Bueno, se resalta porque el escritor está resaltando que no era la habilidad de los israelitas, sino era la bendición y protección de Dios quien estaba dando la victoria. Pero también nos enfatiza otro punto, y es que Dios es santo. Que Dios es santo. Y que Él es santo. Y no permite de cualquier persona que no pasa por alto el pecado. Ahora, algunos ven como bastante drástica la consecuencia. ¿Qué pasó con Acán? Usted lo sabe, yo sé que lo sabe, pero veamos qué pasó con él. Versículo 24 del capítulo 7. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Hermano, qué interesante, sorprendente. La consecuencia de haber tomado de algo que Dios había dicho que no tomaran. Ellos murieron. Ellos murieron. Algunos hermanos hacen una comparativa con este acontecimiento y lo comparan con otro acontecimiento que también es sorprendente o que llama mucho la atención, y es cuando Ananías y Zafira mueren. Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, ellos mienten. ¿Cuántas veces usted no ha mentido, hermano? Pero aquí lo miramos, ¿no? Y aquí me miran. Pero ellos mintieron y ellos murieron. Ellos dijeron que la propiedad se había vendido a tal cantidad y no era cierto. Y Pedro les dice: ¿por qué han mentido al Espíritu? Y mueren, ¿no? Los dos mueren. Ahora, ahí hay una comparativa porque Israel está comenzando a entrar a una tierra prometida, a la tierra que Dios le había prometido. Están comenzando la conquista y Dios viene y no es tolerante con el pecado que ellos cometen, y Dios da un castigo, podríamos decir, muy severo, pero un castigo justo al final de cuentas. Un castigo que era correcto.
Y de igual forma, la iglesia está comenzando, acaba de ser fundada porque el Espíritu Santo ha venido a los creyentes y comienza la iglesia y también hay otro acontecimiento, una mentira y el castigo es bastante severo, pero justo, correcto. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, algunos mencionan que es porque el Señor estaba marcando y el Señor estaba mostrando que su santidad no es negociable, que el pecado siempre trae muerte. Tal vez no, ahora nosotros podemos pecar, hermanos, y tal vez no viene que en este mismo momento muramos. Y también sabemos que en Cristo, pues el pecado nos trae una condenación eterna, una muerte eterna. Pero hermano, el pecado sigue trayendo muerte. El pecado sigue trayendo muerte, sigue trayendo consecuencias en nuestra familia. Tal vez no morimos físicamente, pero sí estamos destruyendo nuestros hogares con el pecado. Sí estamos destruyendo esta misma iglesia con nuestro pecado. Pensamos que nuestro pecado no afecta a los ministerios, pensamos que nuestros pecados no afectan a la iglesia, porque soy yo, es mi vida. ¿Qué tiene que ver la iglesia? Pues sí afecta. Y viene y trae destrucción, trae dolor, trae tristeza, trae separación, porque el pecado sigue destruyendo aún en los hijos del Señor. Por eso la Biblia nos insta a tener una vida en obediencia al Señor, nos insta a tener una vida en santidad. Pablo mismo dice, no vuelva a reinar el pecado sobre ustedes, porque la carne de nada aprovecha. El que quiere vivir en los deseos de la carne cultivará o cosechará muerte. Pero los que vivan en el Espíritu tendrán vida y vida en abundancia. Y ahí está hablándole a cristianos. No es una prédica evangelística lo que Pablo está haciendo. Él está hablándole a una iglesia que está en Roma. Le está diciendo esto a cristianos. Vean, el pecado sigue trayendo muerte. Vivir en el Espíritu sigue trayendo vida. Claro, no estamos hablando de condenación eterna, pero sí estamos hablando de la vida cotidiana. Ahora, vea hermano, acá el Señor destruye o acaba con quien ha cometido el pecado, Acán y su familia. Yo quiero anotar ahí unos puntos aparte de lo que ya le mencioné, y es, vea qué pasa en Hechos, después de que Ananías y Zafira mueren. Al final del capítulo 5 se nos dice, y eso trajo gran temor a toda la iglesia que lo escuchó. Eso trajo gran temor. En Josué no se nos vuelve a repetir que alguien haya tomado nuevamente de algo que no podía. Nadie lo volvió a hacer en todo el libro de Josué. ¿Por qué? Porque hermano, en este caso, las consecuencias del pecado trajeron temor, trajeron miedo, trajeron pánico para que las personas no volvieran a hacerlo. Porque sabían que Dios no puede ser burlado. Cuando nosotros vemos aplicar la disciplina en las iglesias, hermano, no es solamente para la persona que tal vez ha cometido el pecado, es para nosotros. Es para que veamos que Dios sigue estando consciente de lo que la iglesia hace. Dios sigue estando viendo lo que cada miembro de su pueblo hace y no lo pasa por alto. Y entonces eso nos debe llamar a nosotros a reflexionar y a pensar, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo estoy yo viviendo? Porque el mismo Dios que acá no toleró el pecado de Acán y su familia, el mismo Dios que no toleró el pecado de Ananías y Zafira, es el mismo Dios que no va a tolerar mi pecado, ni una vida en pecado. Algo más con este acontecimiento, hermano. Fue un acto de gracia el que Dios haya intervenido. Pareciera sorprendente, pero lo fue, hermano. Porque si Acán y su familia hubieran sido pasado por alto, bueno, es que es mi primo, es que es mi tío, es que es mi hijo, es mi yerno. Si se hubiera pasado por alto, ¿qué hubiera pasado? ¿Se quedan solo con Jericó? Ya no hubieran podido seguir conquistando toda esa generación, porque perdieron con Ai.
Y ya no hubieran tenido ni una sola victoria y hubiera tenido que pasar toda esa generación como lo que pasó en el desierto. Toda una generación para que la nueva generación que fuera obediente al Señor pudiera seguir conquistando la tierra. Si hubiera seguido pasando acontecimientos así de que cometieron un pecado y hay una consecuencia visible o rápida, entonces probablemente la nación de Israel nunca hubiera ido al exilio, porque se hubiera acabado desde la raíz el pecado. Entonces usted se da cuenta que a pesar de que es algo bastante sorprendente, o podríamos decir drástico, que murieron por haber tomado algo, pues al final fue un acto de gracia de parte de Dios para todo el pueblo. Cuando la iglesia se está fundando y viene Ananías y Zafira y Pedro dice, bueno, ahora tendrán las consecuencias, pues fue un acto de gracia también. Porque si usted se da cuenta, después en el pueblo de Israel, se da cuenta que el pueblo de Israel ya no hubieron acontecimientos así. ¿Y qué pasó? Perdieron. Le animo a que lea también Jueces. Jueces es un libro muy bonito también, pero sorprendente, porque usted termina de leer los últimos capítulos de Josué y se da cuenta cómo se están acabando todas esas naciones que están ahí, acabándolas, ¿no? Pero cuando usted termina el libro de Jueces, se da cuenta que se está acabando una tribu. Se está exterminando una tribu de las 12 tribus, a tal punto que las otras tribus se dan cuenta que va a desaparecer esa tribu porque tuvieron que exterminarlas porque habían hecho lo mismo que la nación cananea, y hacen ahí algo para que no se acabe esa tribu. Pero el punto es que al final la nación de Israel vino a hacer lo mismo que eran las naciones de Canaán antes de él. Terminaron siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios ya no actuó de esta forma el resto del tiempo. Pero si hubieras actuado de esa forma, probablemente eso nunca hubiera pasado. Entonces, cuando vemos los actos de acá justos de Dios, la ira justa de Dios sobre el pecado, también lo podemos ver como un acto de gracia, porque nos muestra a nosotros que Dios sigue siendo santo y que no debemos tomarlo a la ligera. Entonces el pueblo de Israel pierde porque ellos pecaron. No todos, pero una parte. Y esa parte contaminó al resto. Ahora, vayamos al siguiente capítulo, capítulo 9. Como les dije, son dos acontecimientos que salen de la línea que trae todo el libro de Josué, de victoria, de cumplimiento de promesas y la primera derrota. Pero usted ya sabe por qué pasó esa derrota. Y en el capítulo 9 hay otro acontecimiento que rompe con esa línea de victorias. Y es lo que sucede con los gabaonitas. Usted ya lo leyó. Vea, dice, cuando oyeron este versículo 1, ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en todas las costas del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos y heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Se unificaron, ¿no? Aquí yo les quiero leer también algo que me llama la atención a mí, o por lo menos me ayuda también a comprender cómo miraban. Les dije que hay correspondencia, ¿no? Cuando se ha hecho excavaciones arqueológicas se ha encontrado correspondencia tanto de la ciudad de Jericó para Egipto, pero también dentro de las mismas ciudades-estado que estaban en la región de Canaán. Y le voy a leer una carta que fue encontrada en esta región, es la 286. Se la leo, dice: tan cierto como el rey mi señor vive, cuando los comisionados partan diré, perdidas están las tierras del rey. No me quieren prestar atención, todos los gobernadores están perdidos. Al rey mi señor no le queda un solo gobernador. Presta el rey su atención a los arqueros y envía al rey mi señor tropas de arqueros, pues el rey no le quedan tierras. Los Abirú, que se cree que son los hebreos, por la raíz que tiene ahí,
También Sasgaz se le puede conocer en estas cartas, que significa Abirú, esclavos, y Sasgaz se le llama como extranjeros o que vienen de otras tierras. Saquean toda la tierra del rey. Si hubiera arqueros aquí este año, la tierra del rey mi señor permanecerá intacta, pero si no hubieren arqueros aquí, se perderá la tierra de mi señor. También en pero también esta otra carta, que el rey cuide su tierra, se perderá la tierra del rey, todo me será quitado, hay hostilidad contra mí. En cuanto a la tierra de Sheir, que es Seir, y aún hasta Jintiquimar, que es el monte Carmelo, no hay paz en toda esta región, sino hostilidad contra mí. Esta carta fue enviada por el rey de Jerusalén a los reyes que estaban alrededor pidiendo ayuda. Si usted se da cuenta, en el capítulo 10, el rey de Jerusalén pide y solicita ayuda a las ciudades que están alrededor de él. Probablemente sea esta carta la que él envió, no lo sabemos. Pero el punto es que las naciones que estaban siendo conquistadas realmente empezaron a crear coaliciones para poder hacerle frente a la nación de Israel. Pero hay una nación que decide tomar otro camino, que son los de Gabaón. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Qué interesante, porque el pueblo de Israel estaba siendo preparado, o se habían preparado para tener que conquistar una tierra. Y lo lógico era pelea. Hay pelea. Pero aquí aparece esta palabrita. Gabaón no hizo pelea. Gabaón hizo de astucia. Ahora el pueblo de Israel probablemente no estaba preparado para enfrentarse con la astucia. Sí, tal vez en pelea, pero en astucia probablemente no lo esperaba. Y el punto acá es que la astucia es una idea de engaño, ¿no? Tergiversar la verdad, tratar de corromper la verdad, mostrar algo diferente, porque la verdad es que ellos eran vecinos. Probablemente Gabaón está a 10 kilómetros de Jerusalén. Estaba cerca, estaban dentro de los parámetros cercanos a donde estaba el pueblo en ese momento. Pero Gabaón viene y logra torcer la verdad, la logra torcer a tal punto que Josué y los príncipes van a creer la mentira, ¿no? Si usted ve esa comparativa con la tentación o el engaño, tentación que se presenta con Eva, es similar, ¿no? Tuercen la verdad, se tuerce la verdad, se muestra algo que no es verdad como si fuera verdad, y esto hace que las personas crean en eso. Acá sucede lo mismo. Gabaón toma la astucia como la herramienta contra el pueblo del Señor, llega con una idea de engaño y el pueblo, pues usted lo leyó, el pueblo cae. Ahora, hay algo también que llama la atención acá, y es que el pueblo de Israel se apresura a tomar esta decisión. Se apresura a tomar esta decisión. En el versículo número 14 se menciona, te lo leo. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Acá la idea es que ellos, ¿recuerdan? El pan, el vino que llevaban eran presentes. Era como un acuerdo. Mira, te traemos regalos. Y el pueblo los acepta. Josué, los príncipes aceptan. No sabemos qué habrán hecho con ellos, pero la costumbre en ese tiempo era comerlo, ¿no? Si llevan pan, lo comemos. Aunque ya está todo viejo, todo mohoso, probablemente lo comieran. Porque esa era una señal de paz. De decir, sí, lo aceptamos. Aceptamos la coalición, aceptamos el acuerdo que hay, que ustedes nos están proponiendo, ¿no? Ahora, todo eso lo hicieron rápido. Porque obviamente a Gabaón le urgía que ellos aceptaran. Ellos le propusieron esto y querían que fuera rápido. Porque más adelante usted se va a dar cuenta que 3 días después ellos descubren la mentira. ¿Por qué? Porque ahí nomás estaba Gabaón. Y van a encontrar que de ahí venían. Si ellos hubieran esperado 3 días en tomar la decisión, no hubieran sido engañados. O la mentira se hubiera caído. Pero ellos se apresuraron en tomar una decisión. Y es interesante, hermanos, que muchas veces nosotros, cuando somos presionados a tomar decisiones, probablemente podemos ser engañados. Cuando nosotros somos
personas que tomamos decisiones rápidas podemos cometer equivocaciones. Y vemos acá que en este caso, pues sucedió. Pero ese no es el punto principal. Ahora, es interesante porque Gabaón, ¿cómo sabía Gabaón o los gabaonitas que esta estrategia les iba a servir? Usted en Levítico, por ejemplo, en Levítico, en Deuteronomio, capítulo 20, también usted se va a dar cuenta que Dios sí les había permitido a la nación de Israel el poder hacer alianza, pero con naciones que estuvieran fuera de la región de Canaán. ¿Cómo los gabaonitas sabían eso, no? Interesante. ¿Cómo ellos sabían que el engañar que estaban lejos podía generar que se creara una alianza? Eso llama la atención, ¿no? ¿Cómo ellos sabían esta información? Pero en el versículo 14 al final está el punto clave acá. Y no consultaron a Jehová. Si bien es cierto, ellos tomaron una decisión apresurada, pero también al mismo tiempo de tomar una decisión apresurada, los llevó a no consultar a Jehová. Recuerdes, hermano, que ellos son una nación teocrática. En este momento no hay rey en Israel, no hay reyes en Israel, y es una nación teocrática. Es Dios quien nos guía como nación, es Dios quien nos va guiando en esta conquista. Pero ellos omitieron preguntarle a Dios. La idea ahí de no preguntar, la idea es que no les importó cuál iba a ser la respuesta del Señor. Cuál iba a ser, no tomarlo en cuenta a Él. Hermano, y me llama la atención porque nosotros muchas veces somos así. Usted es hijo del Señor, usted es hijo de Dios porque cree en Jesús. Yo seguro que si le pregunto a usted, Dios es quien reina su vida, usted me va a decir amén. Pero yo les pregunto, ¿cada decisión que usted toma se la consulta antes al Señor? Y yo estoy seguro que no. Vea, hermano, como iglesia nosotros hacemos semanas de oración. Creo que al principio de año hubo una. ¿Pero por qué hacemos las semanas de oración? Para acontecimientos importantes. Iniciar el año es un acontecimiento importante. Hacemos una semana de oración para consultar al Señor. También hacemos semanas de oración antes de que hayan elecciones, ¿no? Un acontecimiento importante. Pero hacemos semanas de oración para decisiones menos importantes, más seguras. Yo estoy seguro que para los que se han casado, yo espero que sí se pidieron a Dios antes a ver si se iban a casar o no, si era la voluntad de Él, tomar esa decisión. Tal vez usted pidió a Dios para saber si la decisión correcta era renunciar a su trabajo, cambiar de trabajo. Probablemente lo hizo, pero para las decisiones cotidianas que no son tan importantes, ¿usted consulta al Señor? Si Él es quien dirige su vida, porque Él es su rey, ¿no debería ser consultado antes de cada decisión que usted va a tomar? Ahora, acá el pueblo no toma en cuenta a Dios porque la decisión es tan clara para ellos. Ellos se creen ahora autosuficientes. Ellos ven, es claro que ellos vienen de lejos, es claro que ellos quieren tener paz, es claro, tan claro, ¿por qué consultar al Señor con algo tan claro? ¿Y qué pasa? Fueron engañados. Porque no consultaron a Jehová. Como les dije, después de esto, a los 3 días, pues ellos se dan cuenta de que pues no vienen de tan lejos los de Gabaón, sino que son vecinos, ¿no? Son tan cerca, a unos kilómetros. Así que empiezan a haber problemas. Versículo 15, dice, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también juraron los príncipes de la congregación. Usted se da cuenta ahí, ellos estaban cometiendo un pecado por ignorancia, pero un pecado terrible. Dios había dicho, no vayas a hacer pacto, no vas a hacer alianza con ninguna nación, está totalmente prohibido. Con ninguna nación cananea lo vas a hacer. Y ahí está Josué, están los príncipes del pueblo, haciendo pacto de alianza con la nación de los gabaonitas, que está prohibido hacer. ¿Por qué?
porque no consultaron a Jehová. Ellos estaban cometiendo un pecado terrible, que le van a tener consecuencias todo el tiempo que la nación de Israel esté ahí, hasta antes del exilio. A la ligera, una decisión tan simple trajo consecuencias de años. Debemos consultar al Señor siempre. Ahora, si usted sigue leyendo, dice, pasados 3 días, después de que hicieron la alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, 3 días, y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al 3er día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Vuelve a pasar la murmuración. El pueblo ha murmurado con Moisés injustamente, pero acá la murmuración es justa. Porque el pueblo hace poco tiempo, en el capítulo número 8, vuelve a comprometerse con el Señor. Hay nuevamente una renovación como renovación de votos, podríamos decir así. Recordar lo que se había prometido. Entonces el pueblo de Israel sabe que no tienen que dejar vivo a ningún gabaonita. Pero los príncipes y Josué dicen, no se va a matar a ningún gabaonita, hay que respetar su vida. Y entonces empieza a haber murmuración, porque ellos dicen, estamos desobedeciendo a Dios. Estamos desobedeciendo a Dios. Versículo 19, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Ellos no podían ya hacer nada. Por no haber tomado en cuenta a Dios, ellos ahora no podían matarlos. Para que lo entendamos, hermano, le voy a poner este ejemplo. Tal vez es la forma más fácil de poder comprender este asunto. Una persona que es creyente se casa con alguien inconverso, ¿no? Entonces obediencia a Dios porque el Señor ha dicho que no se haga. Pero en esa rebeldía del creyente, dicen, no, yo me caso, me enamoré y me voy a casar. Pasaron los años y se da cuenta de que pues, fue un pecado. Ahora se da cuenta las consecuencias con sus hijos no quieren venir, sus hijos, ahora es una pelea, no venir a la iglesia, es una pelea que usted vaya a la iglesia, y usted se da cuenta que fue un gran error. Entonces dice, bueno, voy a hacer bien las cosas, ahora me voy a divorciar. ¿Será que eso es correcto? No, ¿verdad? Porque usted no va a cometer otro pecado para tratar de corregir otro pecado. Usted no se va a divorciar. Bueno, aquí pasa lo mismo. El pueblo dice, miren, sabemos que cometimos un pecado porque teníamos que acabar con todas las naciones cananeas, pero ahora nosotros nos hemos comprometido con ellos y les hemos dado nuestra palabra que no los vamos a matar. Si nosotros rompemos nuestra promesa delante de Dios y los matamos, estamos cometiendo otro pecado aparte del que ya habíamos hecho. Eso no soluciona el problema. Y sabe, hermano, esto es bien interesante porque en el contexto de Josué, todo el contexto se basa en cumplir tu palabra. Porque Dios está cumpliendo su palabra. Dios dio su palabra y la cumple. Y el pueblo ahora da su palabra, tiene que cumplirla. ¿Por qué? Porque ellos están reflejando a Dios. Ellos no pueden venir y simplemente tomar su promesa a la ligera y decir, nos engañaron, no importa lo que dijimos, matémonos. Dios está mostrando acá el valor de nuestras promesas, el valor de nuestros compromisos. Y el pueblo de Israel entiende esto y dice, miren, nosotros hemos prometido delante de Jehová que no vamos a matarlos. No lo podemos hacer ya. Acompáñenme a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 2. Versículo 1 y 2. 2 de Samuel, capítulo 21. Dice así, capítulo 21, versículo 1 y 2 de 2 de Samuel. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, 3 años de hambruna, probablemente sequía, probablemente
no hubo lluvia, así que hay muerte, pobreza, tristeza. Y David consultó a Jehová. Y Jehová dijo, es por causa de Saúl. A ver qué hizo Saúl. Y por aquella casa, recuérdense que aquí David ya es rey, o sea, ¿qué hizo Saúl hace años, no? Y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a quienes. A los gabaonitas. ¿Quiénes son los gabaonitas? Los que acabamos de ver, que engañaron a Josué y a los príncipes. Los príncipes y Josué juraron no tocarlos. Viene Saúl 400 años después y quiere exterminar a todos los gabaonitas. ¿Y qué dice Dios? Se enoja. Y trae un castigo sobre Israel. 3 años de hambre. Hermano, 400 años después alguien está rompiendo una promesa de sus tatarabuelos. Pero Dios es el mismo, no cambió. Las personas sí, pero la promesa sigue vigente porque se hizo delante de Dios. Y Dios se enfurece con el pueblo de Israel porque no cumplieron la promesa. Hermano, imagínense si ahora nosotros fuéramos, pero piensen usted, ¿cuántas promesas usted ha roto? Es que, hermano, yo cuando le prometí amor a mi esposa fue hace 15 años y ahora ya la conozco bien. Hermano, aquí pasaron 400 años y el Señor sigue viendo que la promesa se cumpla. Y se enfurece cuando alguien rompe la promesa que se ha hecho. El Señor vino y se enfureció y trajo un castigo al pueblo. Porque 400 años después, Saúl, dice el versículo 2, entonces, mató a los gabaonitas. Por cuanto mató a los gabaonitas, versículo 2, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, eso ya usted lo sabe, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Ahora, hay dos posibles razones por las cuales Saúl mató a los gabaonitas. Una, aquí se nos dice por celo, pero el celo ¿en base a qué? ¿El celo por Dios? ¿Él quiso componer lo que no hicieron bien sus papás? ¿O el celo nacionalista que tenía Saúl al querer que la nación de Israel fuera nuevamente soberana sobre ese territorio? Lo más seguro es la segunda. No fue por el Señor, sino fue por un celo nacionalista que él tenía, que empieza a acabar con los gabaonitas. El punto es que él los mata. Si usted lee en Segunda de Crónicas, al final del libro de Crónicas, donde se nos están dando las genealogías, ustedes se van a dar cuenta que Saúl vivió en la región de Gabaón, donde estaban los gabaonitas. O sea, hay una relación cercana, por lo menos en cuanto a que eran vecinos de toda la familia de Saúl. No sabemos qué odio le tenía Saúl a los gabaonitas, pero cuando él fue rey quiso acabarlos. Pero Dios se enfurece y trae una consecuencia, y es hambre a toda la nación de Israel. Hermano, yo voy a ir terminando, no se preocupen, ya vamos a ir concluyendo. Yo me recuerdo que leía estos versículos el año pasado. Josué, específicamente esto, lo unificaba con 2 Samuel. Y yo me ponía a pensar, hermano, si Dios recuerda las promesas que hemos hecho, y Él no las pasa por alto porque somos su pueblo, ¿cuántas promesas yo he hecho que no he cumplido? Y estoy sufriendo las consecuencias por esas promesas que no cumplí. Y me puse a pensar, ¿a quién le debo dinero? Y me hice memoria que le debía a 2 personas. A un compañero cuando estábamos en la universidad y a otro hermano en la iglesia. Eran muchas cantidades. A uno le debía 20 quetzales. Pero yo le dije, te lo voy a pagar, mi compañero. Y me vino a la mente, yo dije, yo no se lo pagué. Estaba en mi primer año de la universidad y no se lo pagué. Venía pensando en eso, le pedí perdón a Dios. Dije, es que pareciera gracia 20 quetzales, pero es que fue mi palabra. Yo era hijo del Señor y le dije, yo te lo voy a pagar. Y no lo hice.
Para mí tal vez no tiene ningún valor, pero sí lo tiene, porque Dios fue testigo de mi promesa. Y de repente entrando en la Antigua, ese mismo día atrás de mí venía mi compañero en carro. Yo lo vi, yo conozco su carro. Lo llamé, le dije, mira, te tengo que dar un documento. Nos paramos ahí enfrente del Liceo Antigüeño. Dije yo, hasta la iglesia está aquí cerca para que me recuerde, ¿no? Me bajé y le dije, mira, toma esto. ¿Y esto de qué? Me dice, tomalo. Le digo, ¿qué? ¿Por qué? Y lo agarró, ¿verdad? Mira, eran los 20 quetzales que te debían. Solo que le di un billete a 100. Ahí están los intereses. Y dije, no, hombre, ¿me los pagaste? No, yo sé que no te los pagué. Dije, yo sé que no. Porque, hermano, cuando usted ve esto, se da cuenta que las promesas que usted ha hecho delante del Señor, porque las que hacemos es delante del Señor porque somos sus hijos, el Señor no las olvida. Jesús mismo dijo, no juren, que su sí sea sí y su no no, pero no está diciendo que no pueda jurar. No, lo que está diciendo ahí es, su palabra debe ser real. Si usted dice sí, cúmplalo. Si usted dice no, no lo haga. Porque el Señor va a tomar en cuenta lo que usted está diciendo. Si usted debe algo, hermano, salga hoy y vaya a pagar. No piense que el Señor se olvidó de eso. Tal vez el que le debe se olvidó. Tal vez sí, pero Dios no. Dios está consciente de sus deudas. Dios está consciente de sus promesas que le hizo a su esposa. Yo también le pedí perdón a mi esposa ese día. Y le dije, te prometí tantas cosas que no he cumplido. Le pedí perdón a mi mamá ese día, hasta la llamé. Mira, como hijo, te prometí tantas cosas, yo no las cumplí. Hermano, vea, Dios está consciente de sus promesas. Aquí pasaron 400 años y Dios estaba consciente de eso. Pero también me puse a pensar en otra parte. ¿Cuántas personas no me han prometido cosas a mí y no las cumplieron? Y probablemente están sufriendo las consecuencias de las promesas que no me cumplieron. Le dije a Dios, yo los perdono. Yo los perdono. Yo perdono las promesas que no me cumplieron. No quiero que ellos estén sufriendo las consecuencias de los que no me cumplieron. Como Jesús dijo, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Hermano, usted, estamos iniciando el año. ¿Cuántos de aquí comenzaron un ministerio este año? Un nuevo ministerio este año. No sé, el domingo pasado no vine, pero me recuerdo que años anteriores pasan aquí al frente, ¿no? Los diáconos, diaconisas, ancianos, las directivas también, femenil, jóvenes, prejóvenes, Pablito. Y aquí delante de ustedes, pero sobre todo delante de Dios, se comprometen a cumplir bien su ministerio. Hermano, ¿usted ha cumplido bien su ministerio? Tal vez usted ya no me recuerdo de lo que usted dijo acá, pero ¿sabe quién sí se recuerda? Dios. Dios sí está presente en lo que usted prometió aquí, aunque haya sido hace 20 años. Cuando usted presentó a sus hijos acá y se comprometió delante de Dios a enseñarles el camino de Cristo, el Evangelio, el Señor los recuerda como si hubiera sido ayer. Tal vez nosotros nos olvidamos de eso, pero el Señor los recuerda, porque lo hizo delante de Él y Él recuerda su promesa. Ahora la pregunta es, como mamá, como papá, ¿usted lo está cumpliendo? ¿Usted lo ha cumplido? Tal vez para usted esa promesa ya ni se recuerda cuándo fue, pero Dios sí. ¿Por qué Él lo recuerda? Porque las promesas tienen valor. Los compromisos tienen valor. Y el cristiano verdadero se tiene que caracterizar porque su sí sea sí. O sea, lo que usted dice sea creíble. Pero es muy triste ver que no es una característica del cristiano. ¿Sabe? Estaba viendo estadísticas. En el 2024 aumentó el caso de divorcios en Guatemala. Hay 32.01 divorcios al día durante el año 2024. Porque fueron más de 11.686, si no recuerdo mal. 11.686 divorcios. No estoy diciendo que todos esos divorcios sean injustificados, ¿no? Probablemente algunos sean justificados.
Pero muchos de los divorcios que yo conozco simplemente fue porque cada uno dijo, ya no hay amor entre nosotros. Y ahora con el divorcio voluntario, pues es más fácil todo. ¿Y dónde están esas promesas? ¿Dónde están esos compromisos? Pues hermano, es común que las personas en Cristo no le den valor a sus compromisos. Pero el pueblo de Dios tiene que caracterizarse porque lo que se compromete lo cumple. Porque sabe, porque Dios lo que se compromete lo cumple. Y Él espera lo mismo de su pueblo. Escucho ya casos tal vez para que nos podamos pensar, si es tal vez nuestro caso. Demandas, ¿no? Demandas laborales. Y un licenciado me decía, vea, entre lo legal y lo justo, hay que hacer lo justo, decía él. No sé si él era cristiano. Pero él daba el caso, ¿no? Cuando se acuerdan algo, hay un acuerdo, ¿no? Pero al final, ya sea el patrón o el trabajador dice, no, lo vamos a cumplir. O ese acuerdo ya no me conviene, así que vamos a luchar por otra cosa. Y él decía, mire, entre lo legal y lo justo, sea justo. Hermano, nosotros debemos caracterizarnos porque si nosotros nos comprometemos a algo, cumplirlo y enseñarle a nuestros hijos a que lo cumplan. Quiero terminar con el Salmo 15:4, que a mí me gusta mucho ese versículo, me hace reflexionar mucho en cómo debe ser un hijo del Señor, un creyente. Salmo 15, versículo 4. Dice, bueno, si quieren leamos todo el Salmo, que es pequeñito, ¿no? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y el punto ahí es el versículo 4, aunque todos ustedes se dan cuenta, una constante es la lengua, ¿no? Una constante en ese capítulo es la lengua, lo que sale, lo que escuchamos de otras lenguas, pero el punto acá es, usted juró algo, aun cuando no le conviene, pero usted lo juró, cúmplalo. Porque esa persona que hace eso no resbalará jamás. Porque es una constante o es una característica que debe haber en los hijos del Señor. Así que padres, si ustedes prometen algo a sus hijos y no lo han podido cumplir, pidan perdón. Hijos, si ustedes prometieron algo a sus papás y no han podido cumplir, pidan perdón. Pero sabe, si usted puede cumplirlo aún, hágalo mejor. Cúmplalo. Vaya, dígale, mira, no lo pude cumplir en su momento, pero ahora lo cumplo. No lo pude hacer en su momento, pero ahora lo cumplo. Si usted tiene deudas, vaya y páguelos. Pídale perdón a Dios, claramente. Pero sea como Saqueo, que va y repone lo que se había llevado, ¿no? Pague sus deudas. Lo que usted se comprometió, hágalo. Cumpla bien su ministerio. Se comprometió ante Dios. Dios está consciente de su ministerio. No lo deje como si fuera nada. Cúmplalo. Porque usted dio su palabra. Cumpla como esposo. Cumpla como esposa. Cumpla como miembro de esta iglesia. Porque recuérdese que también su pecado afecta a todo el pueblo, no solo a usted. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias porque en esta mañana nos has recordado que tú eres santo, que no importa quién creamos que somos nosotros, no importa cuánto creamos que nosotros hemos hecho en la obra tuya, si nosotros estamos pecando, tú no lo vas a pasar por alto porque tú eres un Dios santo. Y tu santidad tú no la vas a negociar nunca. No lo hiciste con el pueblo de Israel, no lo hiciste con Acán, no lo hiciste al principio de la iglesia con Ananías y Zafira, no lo vas a hacer con nosotros. Ayúdanos a poder ver que es importante vivir en obediencia y perdónanos porque yo sé que no hemos sido como debiéramos ser, porque hemos pecado.
También te pedimos, bendito Dios, que nos ayudes a entender que así como tú eres un Dios que cumple su palabra, a pesar de que pasen años, también buscas que tu pueblo sea un pueblo que cumpla con su palabra. Si nos comprometemos en un ministerio, a cumplirlo. Si nos comprometemos a orar por alguien, orar. No solo decir, voy a orar por usted y nunca oramos, no, orar. Si nos comprometemos a respetar, a amar, a cuidar con quien contrajimos matrimonio, debemos cumplirlo. Ayúdanos, bendito Dios, a ser personas que reflejen a ese Dios que a pesar de que pasen años, cumple su palabra. Gracias, bendito Dios, por tu palabra que está acá. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje, y vamos a pedir ahora a los hermanos diáconos que pasen adelante para recibir la ofrenda general. Estar aquí nos has permitido, Señor, reunido aquí en tu santo templo, Señor, para exaltar tu santo nombre a través de las alabanzas, a través de tu palabra, Señor. Ahora te pido, Señor, que cada hermano que dé su ofrenda, que tú lo bendice sus trabajos, bendice sus negocios, Señor, que todo lo que ellos emprenden cada día. Con lo mucho que tú nos das, con lo poco que te damos, Señor. Pero gracias, Padre bendito, por la salud que tú nos das también, y que nunca falta nuestros alimentos en nuestra mesa. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, quizás los que no están, Señor, o padecen de una enfermedad o algo, Señor, pero tú conoces, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos y que seamos bendecidos aquí en nuestra amada iglesia, Señor. Te lo agradecemos, pues, Padre bendito, que sea en Cristo la gloria para ti, Señor. Amén, Señor de los cielos. Vamos a entonar un himno. Lo encontramos en nuestros escenarios, himno 352, Ya pertenezco a Cristo. Cuida
vamos a entonar otro himno. Vamos a cantar, hermanos, el himno número 62. Eres mi protector. Tenemos el tiempo para los anuncios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días. Voy a dar lectura a las actividades que tenemos programadas para esta semana. Iniciamos con nuestro servicio de oración el próximo martes 20 de enero. Y suplicamos a nuestra hermana Luz María Sáenz que pueda tomar la dirección. Para el día jueves 22 tenemos nuestro servicio de doctrina y suplicamos a nuestro hermano Alejandro Elión que tome la dirección del servicio. El próximo domingo tenemos el devocional. Queremos anunciarle que el devocional el próximo domingo inicia a las 9 de la mañana. No tendremos escuela dominical a excepción de los niños, porque posteriormente vamos a tener la presentación del presupuesto anual del 2026 a partir de las 11 horas. Así que invitados todos para que podamos revisarlo y dar aprobación al presupuesto. Así que es una reunión de asamblea general. Y en la tarde tenemos nuestro devocional y suplicamos a nuestra hermana Rosalba Pelén que pueda tomar la dirección del servicio de la tarde. Tenemos actividades también durante la semana. Siempre Sociedad Femenil se reúne a las 3 de la tarde los días martes, así que invitadas todas las damas a que puedan estar el martes en la tarde a las 3 de la tarde. El sábado tenemos actividad de Club Pablito y los Amiguitos de Rey a las 10 de la mañana. Generación 100 se reúne a las 3 de la tarde. Sin embargo, tenemos reunión de liderazgo a las 3 de la tarde en los terrenos de San Isidro. Ya se hicieron llegar las correspondencias e invitación a los líderes de diferentes ministerios para que por favor podamos asistir a la reunión el próximo sábado 24 de enero a las 3 de la tarde en los terrenos de San Isidro. Los esperamos, por favor. E igualmente toda la iglesia y jóvenes estarán acuerpando. Tenemos una invitación de aniversario de la iglesia Manuel en San Juan Gascón. Así que hermanos vecinos de la aldea y hermanos también de aquí de la cabecera departamental y municipal, invitados a apoyar y a celebrar junto con los hermanos de San Juan Gascón el aniversario que están celebrando de la amada iglesia allá. Así que los jóvenes tendrán la dirección y los invitamos a que acuerpemos a los jóvenes al aniversario de la iglesia. Y recordarles también de que si no trajeron su ofrenda puedan hacerla llegar a través de depósitos bancarios de la cuenta de la iglesia en el Banco Banrural, y aparece el número de cuenta en pantalla. Estas son las actividades que están programadas para esta semana y los invitamos a que apoyen a los diferentes ministerios y puedan asistir a los servicios de la iglesia. El Señor me bendiga. Un saludo fraternal.
Vamos a cantar un último himno, hermanos. Vamos, por favor, abran sus himnarios en el himno número 60. Nuestro Dios y Padre eterno. Padre que estás en gloria, gracias te damos por permitirnos, Señor, estar en este lugar. Y gracias por traer a cada hermano con bien. Rogamos por los que no pudieron venir, que están postrados en cama, que tú tengas cuidado y misericordia de ellos. Ayúdanos a hacer luz en los lugares donde tú nos has colocado. Y rogamos, Señor, tu bendición en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por este servicio que pudimos llevar a cabo, Señor, como un solo cuerpo, para honra y gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Dios lo bendiga.